Hola, bienvenidos a un audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. El libro de ginecología Mini Atlas. Anatomía y fisiología genital femenina. El aparato genital femenino está constituido por los órganos genitales internos, gónadas y conductos, los genitales externos, vulva y las mamas. Dichos órganos son los encargados de producir los gametos y preparar un lugar apropiado para la implantación, permitir el parto y finalmente nutrir al recién nacido. En el embrión femenino, los conductos paramesonéfricos o de Muller se unen en dirección caudal para desembocar en el seno urogenital. Esta porción formada por ambos conductos será el futuro del útero, y aquellas prolongaciones cefálicas que nunca llegan a converger originarán las trompas de falopio u oviductos. Las células germinales primitivas alcanzan las gónadas indiferenciadas hacia la 5ª semana de desarrollo, luego de migrar por la pared del saco vitelino. En el sexo femenino es conocido que el hallazgo de estas células es determinante para la diferenciación del ovario. En la mujer, el epitelio superficial prolifera en dirección a la médula de la gónada. Así se forman los cordones sexuales secundarios que en el 4º mes involucionan, dejando grupos de células foliculares rodeando a células germinativas. La ubicación de estos folículos es predominantemente cortical. El aparato genital femenino se encuentra en la pelvis, relacionándose en forma íntima con el aparato urinario hacia adelante y con el gastrointestinal hacia atrás. Cuenta con importantes elementos de fijación al piso y las paredes de la pelvis, como también con una profusa irrigación arterial. Los órganos genitales internos están compuestos por un par de glándulas mixtas y de forma ovoide, los ovarios. Un sistema de conductos en los que se produce la fecundación, las trompas de falopio. Un órgano con importante pared muscular que permitirá la anidación del embrión, el útero. Y un órgano hueco receptor del pene durante la cópula, la vagina. En la embriogénesis de los genitales externos femeninos se observa un crecimiento leve del tubérculo genital que más tarde será el clítoris. Los pliegues uretrales y las prominencias genitales, a diferencia de lo que sucede en el varón, no se fusionarán y dan origen a los labios menores y mayores respectivamente. Por último, el surco urogenital queda abierto, formando el vestíbulo de la vagina. Inciso A se evidencia el periodo indiferenciado a las 4 semanas, inciso B el periodo indiferenciado a las 6 semanas, inciso C periodo diferenciado a los 5 meses de gestación y D periodo diferenciado al nacimiento. En el perineo femenino se encuentran los órganos genitales externos, representados por la vulva. Esta se encuentra constituido por un órgano con tejido eréctil del clítoris, los labios mayores y menores, el orificio de la uretra y el vestíbulo vaginal. También formando parte del perineo se encuentran el orificio anal. La glándula mamaria es la encargada de producir leche durante las últimas etapas del embarazo y en el posparto. Los acinos mamarios se encuentran organizados en estructuras alveolares que desembocan en los conductos galactóforos. Finalmente convergerán para volcar su contenido en forma conjunta. El drenaje linfático de la mama es complejo. Los linfáticos nacidos en las distintas regiones mamarias forman plexos ampliamente conectados que drenan a través de colectores a diversos grupos ganglionares. Estos reciben toda la linfa sin distinción de sectores gracias a las numerosas anastomosis. El ovario, al igual que todo el aparato reproductor femenino, se encuentra a lo largo de cada ciclo, sujeto a variaciones condicionadas por la liberación de las hormonas hipofisiarias. Los folículos primarios se desarrollan y finalmente terminan liberando el ovocito que maduró en su interior, el cual pasa a las trompas donde podrá ser fecundado. El funcionamiento de los órganos genitales femeninos depende de un eje neuroendocrino en el cual participan el hipotálamo, la hipófisis anterior y el ovario.
Un sistema portavascular transporta los factores hipotalámicos hacia la hipófisis, mientras que los vasos y los tejidos glandulares participan en la red endocrina y parácrina que controla y retroalimenta el eje. Durante el ciclo sexual femenino se produce la liberación en forma cíclica de factores liberadores desde el hipotálamo que regulan la producción de gonadotrofinas por parte de la hipófisis. Estas hormonas llevan a la maduración de los folículos y a partir de estos a la liberación de estrógenos y progesterona, que producirán los cambios proliferativos y secretorios en el endometrio. La gametogénesis comienza en la mujer en el periodo embrionario. Así, las ovogenias inician su primera división meiótica en el tercer mes de vida intrauterina, quedando inconclusa hasta la adolescencia. Cuando la mujer comienza sus ciclos sexuales, se produce la finalización de la primera división meiótica y el inicio de la segunda, que solo concluirá al ser fecundado en el ovocito. El gameto femenino, conocido también como óvulo u ovocito, se encuentra representado por una célula germinal detenida en la segunda división meiótica. Entre esta célula y los foliculares que integran la corona radiada se deposita un material glucoproteico que conforma la membrana pelúcida. El ovocito contiene en su corteza algunas vesículas que intervienen en el proceso de bloqueo de la poliespermia. Fecundación y gestación. La fecundación consiste básicamente en el proceso de fusión de los gametos masculino y femenino. Esta fusión requiere la unión previa de receptores complementarios en la superficie de ambos gametos, la que gatilla una serie de procesos que finalizan con la fusión y la activación del ovocito. Al producirse el encuentro de gametos, habitualmente en el oviducto, se produce también la determinación del sexo del nuevo individuo. El papel clave en este proceso es el aporte del cromosoma sexual del espermatozoide, que es el único que puede variar X o Y, mientras que el ovocito siempre aporta un cromosoma X. Luego de la fecundación, producida en el tercio distal del oviducto, el cigoto y más tarde la mórula descienden por los conductos femeninos hasta el útero. Este proceso demora alrededor de 5 días, luego de los cuales la mórula cavitada blastocisto se encuentra capacitada para implantarse en el endometrio secretor. Luego de 24 horas de producida la fecundación, la célula huevo humana experimenta su primera división de segmentación. En el estado bicelular, aún rodeado por la membrana pelúcida, el embrión humano manifiesta por primera vez su pluricelularidad y en el inicio del proceso de la segmentación. Durante la primera semana de desarrollo, el cigoto experimenta sucesivas divisiones sin incrementar significativamente su volumen. De esta manera, se retorna a una relación núcleo-citoplasmática adecuada, incrementando el número de células, posibilitando las interacciones que dará origen a las diferentes estirpes celulares. Hacia el final de la primera semana de desarrollo, el embrión humano se cavita, originando una cavidad, la cavidad del blastocisto, y un acúmulo en uno de sus polos conocido como macizo celular interno. Las células periféricas de la estirpe trofoblástica serán las que permitirán la implantación del embrión en el endometrio. Durante la segunda semana de desarrollo, el embrión comienza a introducirse en el endometrio materno modificado, deciduo. Durante este proceso se generan las cavidades dorsales y ventrales del embrión, amniótica y vitelina respectivamente, y se pueden individualizar las dos láminas de células que lo integran, el epiblasto y el hipoblasto. Desde el día 11 se produce la reacción sincitial, en la que el tejido más externo del trofoblasto, el sincitioblasto, comienza una rápida degradación de la decidua hasta alcanzar los vasos maternos. Cuando esto último sucede, se establece por primera vez un intercambio entre la sangre materna y las células que integran el embrión, aún así sin que exista un sistema vascular en este último.
Durante la tercera semana del desarrollo, en la superficie dorsal del embrión se observa la línea primitiva, que no es más que la expresión del movimiento de las células epiblásticas en el contexto del proceso de gastrulación. Simultáneamente y por estímulos del nódulo de Hensen primero y de la notocorda luego, el ectodermo comienza a evolucionar hacia tejido nervioso. El cierre del tubo neural es un evento fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central. El cierre se produce primero a nivel medio de la placa y luego progresa en dirección cefálica y caudal. Los sectores aún no cerrados se conocen como neuróporos, cerrándose primero el cefálico el día 25 y 2 días más tarde el caudal. Durante este periodo se establece el plan anatómico básico, que es común a todas las especies de vertebrados. Plasma este modelo el prominente desarrollo cefálico, un corazón de gran tamaño y una metamerización ostensible en el eje cefalocaudal. También se observa el inicio del desarrollo de los órganos de los sentidos, ojo, oído, olfato y gusto. Durante el segundo mes, el aspecto externo del embrión se modifica mucho a causa del gran volumen de la cabeza y de la formación de las extremidades, cara, oído, nariz y ojos. En los miembros aparecen 4 surcos radiales que separan a los futuros dedos. También aparecen abultamientos que rodean a la primera hendidura faríngea que terminarán para formar el pabellón auricular. El dorso embrionario tiende a enderezarse, pero aún continúa siendo convexo. Los únicos somitas visibles desde el exterior son los lumbosacros. Se han incrementado los tamaños relativos de la región cefálica y del relieve hepatocardíaco, y se ha producido en el mismo sentido la disminución del tamaño de la cola. En la imagen A tenemos el embrión de 44 días de desarrollo y en la B un embrión de 46 días de desarrollo. Durante el tercer mes de gestación, la región cefálica del embrión comienza a detener su rápido crecimiento y representa ahora 1/3 del total del cuerpo. Los ojos, anteriormente sobre las laterales de la cabeza, tienden a desplazarse en dirección frontal. Por último, los pabellones auriculares se alejan de la región braquial. Hacia el 6º mes de vida intrauterina, la madurez de los diferentes sistemas embrionarios es claramente identificable. Entre ellos, la maduración del sistema nervioso se evidencia mediante el reflejo de succión. Al mismo tiempo, la maduración de los pulmones permite que en el caso de la prematuridad el neonato sobreviva, aun faltando 3 meses para el término de gestación. En el 7º mes, el feto ya ha superado el kilogramo de peso. Las arrugas de la piel han comenzado a desaparecer debido a la formación de tejido celular subcutáneo, y los ojos han arribado a su situación definitiva. Durante el periodo comprendido entre el 7º y el 8º mes, el sistema nervioso se encuentra apto para regular las funciones respiratorias y la temperatura del feto. El cabello es más largo y grueso. El ombligo se ha desplazado en su posición definitiva en el centro del abdomen y los movimientos fetales son muy vigorosos. La mayor circunferencia es la del cráneo. Al momento del parto, el peso promedio es de 3.3 kilogramos y 50 centímetros de talla. Anticoncepción y reproducción asistida. Son básicamente métodos que promueven la abstinencia periódica con el fin de evitar embarazos no deseados, sin el uso de ningún mecanismo contraceptivo. De esta manera se evitan los potenciales efectos adversos de otros métodos. Entre ellos se encuentra el método del calendario, de la temperatura basal y el moco cervical o Billings. Para su correcto funcionamiento es necesario que la mujer presente ciclos regulares. En la primera imagen tenemos el método del cálculo del periodo fértil o método de los días. En la imagen B, métodos de la temperatura basal y el inciso C, el método de Billings o del moco cervical.
El más popular es el condón o preservativo masculino, generalmente de látex que recubre el pene erecto. El diafragma es una cúpula de goma flexible en forma de taza que se usa con una jalea espermicida y puede utilizarse más de una vez. Bloquea el paso de los espermatozoides al útero y la sustancia espermicida los destruye. A este grupo también pertenecen los preservativos femeninos y las cremas espermicidas. En la imagen A tenemos la imagen de un preservativo masculino, en la imagen B cremas espermicidas y en la C el diafragma uterino. Las píldoras anticonceptivas son pequeñas pastillas que la mujer ingiere diariamente para evitar un embarazo. Las píldoras contienen hormonas que evitan que el ovario libere un óvulo y además bloquean el cuello uterino con un moco espeso. Entre las ventajas que presentan las píldoras se destaca el mejor perfil de efectividad contraceptiva, con valores que se encuentran cercanos al 100%. El dispositivo intrauterino es un método anticonceptivo reversible sumamente efectivo. Se trata de un dispositivo que se coloca en la cavidad uterina y tiene la forma de la letra T. Generalmente está fabricado en cobre o tiene la capacidad de liberar alguna hormona desde su estructura. Tanto el cobre como las hormonas impiden la progresión de los espermatozoides desde el útero hacia las trompas y alteran las condiciones del endometrio, haciéndolo menos receptivo para el huevo en caso de fecundación. La falta de fertilidad o reproducción se conoce como esterilidad. El ovario, además de producir ovocitos viables, debe proveer la progesterona necesaria para la correcta implantación del óvulo. Los ciclos anovulatorios y la insuficiencia progestacional son las principales causas de esterilidad debidas a incompetencias ováricas. La trompa de falopio debe captar el ovocito, permitir la fecundación y finalmente transportar el huevo hasta el útero. Las obstrucciones de diversas índole, las compresiones externas, las discinesias o alteraciones del peristaltismo, así como las desviaciones, son causa frecuente de esterilidad o infertilidad. Tanto el cuello del útero como el endometrio tienen papeles destacados en la fertilidad. Las alteraciones del moco cervical suelen comprometer el paso de los espermatozoides en su camino ascendente. Falta de fluidicación, presencia de toxinas bacterianas o de anticuerpos antiesperma. Por su parte, las alteraciones del endometrio dificultan la correcta implantación, siendo causa frecuente de infertilidad. Ahora, la obtención de ovocitos, paso esencial en la mayoría de los procesos de fertilización asistida, se logra mediante la estimulación ovárica controlada con un seguimiento folicular. La estimulación se realiza con gonadotrofinas, las cuales permiten la obtención de un número óptimo de ovocitos maduros para los procedimientos subsiguientes. En la imagen A1 tenemos la imagen de una aspiración del ovocito luego de la estimulación controlada con gonadotrofinas. En la 2, una microaguja para aspiración folicular y el 3, ecógrafo para guía. Luego de la obtención de los ovocitos mediante la punción ovárica directa, se los lleva al laboratorio de gametos donde se identifica la madurez y la calidad de estos, para luego introducirlos en las trompas uterinas mezclando con semen previamente capacitado. Se utiliza 3 ovocitos y 150.000 espermatozoides por trompa. En la imagen 1 tenemos la selección de los gametos en laboratorio y en la 2 inyección tubárica de la mezcla de gametos masculinos y femeninos. Continuando, vamos a leer también que esta técnica consiste en la selección e introducción en forma directa de un solo espermatozoide en el ovocito, el cual posibilita la paternidad biológica a hombres con oligospermia severa e incluso en casos de azoospermia mediante biopsia testicular y aspiración epididimaria. Anteriormente, estos casos requerían semen del donante. Luego
de la estimulación ovárica controlada y la obtención de los ovocitos en cantidades adecuadas, se procede a la inseminación de estos in vitro. Cada ovocito se insemina con 100.000 espermatozoides y luego 48 a 72 horas se transfiere los ovocitos fecundados preembriones mediante un catéter que se aloja en el útero. Enfermedades genitales femeninas. Como casi todos los eventos del desarrollo, la conformación del útero está sujeta a alteraciones. En los casos en que no se forma uno de los conductos de Muller, se produce un útero unicorne, provisto de una sola trompa. Cuando la resorción del tabique uterino no se produce en forma normal, la cavidad uterina se encuentra dividida, observándose un útero septado o subseptado. En la imagen A se muestra un útero subseptado y en la B un útero unicorne. Los miomas son tumores benignos originados en las células musculares del miometrio. Se localizan en su gran mayoría a nivel del cuerpo uterino, aunque se los puede encontrar en ciertos casos en el cuello del útero. Según sea la localización en el miometrio, los miomas pueden ser intramurales, subserosos o submucosos, con distintas sintomatologías según cada caso. Se denomina salpingitis a la inflamación de la trompa uterina, que se caracteriza por presentar hiperemia y edema. Esta inflamación generalmente es consecuencia de una infección que forma parte de una entidad denominada enfermedad inflamatoria pélvica. En esta patología se puede ver también comprometidos el útero y los ovarios. La endometriosis es una patología caracterizada por la presencia de tejido endometrial funcionante fuera de la cavidad uterina. Este tejido endometrial puede localizarse en variados lugares del organismo, siendo más frecuente a nivel de los órganos abdominales y pélvicos, respondiendo a las hormonas ováricas del mismo modo que el endometrio. El término metrorragia se refiere a una pérdida sanguínea proveniente del útero como resultado de un proceso anormal. Las causas de sangrado son múltiples, tumorales, benignos y malignos, inflamatorias, endócrinas, hematológicas, traumáticas, debidas a enfermedades generales, etc. En la imagen 1 tenemos persistencia del folículo, en la 2 persistencia del cuerpo lúteo, 3 tumor de células de la granulosa, 4 cervicitis, en el 5 un carcinoma cervical, en el 6 una hiperplasia endometrial, en la imagen 7 una endometritis, en la 8 una endometriosis, en el 9 un pólipo endometrial, en el 10 un carcinoma de endometrio, en el 11 un mioma y en el 12 un carcinoma de la trompa. La mujer grávida puede presentar metrorragia por razones inherentes a la gestación o enfermedades no relacionadas con esta. La evaluación y el diagnóstico precoz de la causa de base resulta fundamental, dado que en muchos casos puede poner en riesgo la continuidad del embarazo. En las imágenes tenemos en la 1 un embarazo ectópico, en el 2 un mola iratiforme, en el 3 el carcinoma cervical, en el 4 la cervicitis, en el 5 la placenta previa, en el 6 el aborto y en el 7 un coriocarcinoma. Los quistes del ovario son sacos rellenos con líquido que se desarrollan a partir de un cuerpo lúteo que no degenera o a partir de un folículo que no se rompe por completo. Existe una entidad denominada poliquistosis ovárica, caracterizada por la presencia de varios quistes a nivel del ovario, que suele acompañarse de una sintomatología característica. La mastitis bacteriana aguda, aunque puede presentarse a cualquier edad, predomina en el posparto y la lactancia. En general, la infección resulta secundaria a la obstrucción del sistema canalicular por secreciones estancadas que producen éstasis de los productos secretorios mamarios. Los microorganismos aislados con mayor frecuencia han sido el estafilococo y en menor frecuencia el estreptococo y el neumococo. De no ser tratada correctamente, puede progresar hacia la formación de abscesos superficiales o profundos.
La enfermedad fibroquística es una entidad frecuente que se caracteriza por la presencia de un exceso de tejido fibroso en el parénquima mamario en comparación con el de una mujer normal de la misma edad. Se trata de una forma de displasia mamaria que aparece generalmente después de los 40 años de edad y se caracteriza por esclerosis, adenosis y formación de quistes. El fibroadenoma es el tumor mamario benigno más frecuente. Suele aparecer entre los 15 y los 30 años y se presenta como un nódulo de tamaño variable, bien delimitado e indolor. Se debe a una proliferación compuesta por una mezcla de tejido conectivo fibroso y estructuras epiteliales canaliculares. El cáncer de mama es el carcinoma más frecuente de la mujer y la causa más común de muerte por tumores malignos. La mayor parte de los carcinomas se originan en los conductos y con menor frecuencia en los lobulillos. Presenta una etapa intraductal e intralobulillar para finalmente invadir el estroma y hacerse infiltrantes. Su diseminación puede hacerse por extensión directa o bien a distancia por vía linfática o sanguínea. La linfoescintigrafía es un método para el estudio de los ganglios axilares en los pacientes con cáncer de mama. Consiste en la aplicación de un coloide radioactivo en la periferia del tumor y la posterior ubicación del ganglio centinela por medio de una sonda detectora de rayos gamma. Esta técnica propone que la ausencia de compromiso neoplásico del ganglio estudiado evitaría la linfadenectomía axilar completa, evitándose las complicaciones consecuentes al procedimiento. El cáncer de cuello uterino se encuentra fuertemente asociado a un factor ambiental, la infección por el virus del papiloma humano. Sin embargo, solo una pequeña parte de las infectadas desarrollan el tumor. Los avances en biología oncológica permitieron identificar una variedad de genes involucrados en los procesos celulares que determinan el comportamiento tumoral. El carcinoma invasor del cuello uterino es uno de los carcinomas más frecuentes del aparato genital femenino, solo superado por el de mama. Por lo general se presenta entre los 40 y 55 años de edad y dada su historia natural puede ser diagnosticada en etapas tempranas mediante la citología exfoliativa. Suele comenzar como una displasia epitelial que continúa desdiferenciándose hasta transformarse en un carcinoma in situ. De no ser tratado, progresa hasta invadir el estroma y continuar con la invasión local, vascular y linfática. La vía linfática permite la diseminación del carcinoma cervical invasor siguiendo los grupos ganglionares de la pelvis para finalmente comprometer las cadenas linfáticas extrapelvianas más importantes. Las metástasis más comunes del cáncer del cuello se desarrollan en pulmón, mediastino, hueso e hígado. El cáncer de ovario, a diferencia de la mama y cuello, se asocia con un índice de mortalidad elevado. La dificultad para su detección precoz hace que más de las 3/4 partes de las enfermas ya muestren diseminación del tumor en la pelvis o abdomen en el momento del diagnóstico. El amplio espectro de variedades histológicas de estos tumores refleja la diversidad de tipos celulares presentes en las gónadas normales. Una vez iniciado su desarrollo, la mayoría de los tumores del ovario prosiguen su evolución en forma lenta y silenciosa. La estratificación permite clasificar a los tumores ováricos según su grado de diseminación, hechos íntimamente relacionados con el pronóstico. Mientras que en el estadio 1 el tumor se limita a los ovarios, el 2 refleja extensión a la pelvis y el 3 metástasis intraperitoneales y el 4 metástasis alejadas. La mayoría de los carcinomas del ovario se diagnostican cuando su desarrollo ha alcanzado los estadios 3 o 4. El autoexamen mamario es una práctica aconsejada a todas las mujeres. Se debe comenzar por observar las mamas frente a un espejo, primero con los brazos extendidos a los costados del cuerpo y luego levantándolos por encima de la cabeza, buscando si existe alguna anomalía. Luego, en posición acostada y con un brazo detrás de la cabeza, se examina la mama de
este lado con la mano contralateral. El autoexamen mamario también debe incluir la palpación de las axilas, hundiendo bien los dedos en el hueco axilar, primero con el brazo levantado y luego con el brazo colgado al lado del cuerpo. También se debe presionar suavemente los pezones para verificar si existe algún tipo de secreción. La palpación de las mamas debe ser minuciosa, siguiendo en un sentido radiado en espiral desde el pezón y también en cuadrantes. El examen de Papa Nicolau, PAP, consiste en el extendido de un exfoliado del cuello uterino y de la vagina, en el que se puede analizar los diversos tipos de células que conforman a estos epitelios. La realización de la prueba del PAP es esencial para detectar lesiones del epitelio cervical, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino en estadios tempranos. La tricomoniasis es causada por un protozoario flagelado de gran movilidad, denominado Trichomona vaginalis, que se transmite por contacto sexual. Aunque puede afectar a ambos sexos, es más común en la mujer. La sintomatología más frecuente es la aparición de una secreción de color blanco, verdoso, espumosa y de mal olor. Se acompaña de congestión vaginal y de prurito vulvar, que se exacerba en el postmenstruación. Inciso A, aspecto de la cavidad vaginal, vemos una imagen, y en la B, la trichomona vaginalis. En la imagen C, aspecto de los genitales externos. La vulvovaginitis candidiásica, producida por el hongo Candida albicans, se manifiesta por enrojecimiento y edema de la zona vulvar. Sobre la mucosa vaginal se puede observar placas de color blanquecino, mientras que el síntoma predominante es el intenso prurito vulvar. El flujo es escaso, de color blanquecino, espeso y no posee un olor particular. En la imagen A tenemos aspecto de la cavidad vaginal, en la B la Candida albicans y en el C el aspecto de los genitales externos. La vaginosis bacteriana es una infección producida por poblaciones de Gardnerella vaginalis, Streptococcus bacteroides, Mycoplasma hominis y Mobiloncus. La sintomatología más habitual se caracteriza por la aparición de un flujo genital escaso y de coloración amarillenta o blanco-grisácea con olor fétido. En la microscopía es característica la aparición de células clave o Klueschel. En la imagen A tenemos aspecto de la cavidad vaginal, en la B la Gardnerella vaginalis y en la C el aspecto de los genitales externos. Enfermedades de transmisión sexual. Es una infección sumamente frecuente que origina uretritis en ambos sexos, además de infecciones en el canal cervical, anal y faríngeo, preferentemente en mujeres. En ciertas ocasiones se puede producir la diseminación de las bacterias por vía sanguínea desde el foco primitivo, dando origen a artritis infecciosa y dermatitis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por el Spirocheta treponema pallidum. La enfermedad se divide en 3 etapas: la primera, chancro; la secundaria, diseminada; y la terciaria, con lesiones en órganos profundos tras un periodo de latencia de 2 a 20 años o más. Existe además la sífilis congénita, que puede tener lesiones equivalentes a las del periodo secundario o incluso el terciario. En la mujer, la infección por Chlamydia trachomatis se localiza selectivamente en el cervix. Su carácter silencioso determina que a menudo se manifiestan complicaciones y secuelas debido a que la infección puede ascender por vía canalicular y producir endometriosis, salpingitis y enfermedad inflamatoria pelviana. La obstrucción tubárica secundaria a una salpingitis ha sido reconocida como una causa importante de infertilidad. En la imagen 1 tenemos a la Chlamydia trachomatis, en la 2 la colonización ascendente, la 3 adherencia y obstrucción tubárica, la 4 anticuerpos antiesperma, inactivación inmunitaria, el 5 anticuerpos antiespermatozoides en hombres, parejas de mujeres infectadas, y el 6 inflamación cervical y endometrial por antígenos eyaculados. El virus del papiloma se transmite mediante microabrasiones de la piel. El control del ciclo celular se altera mediante la activación de oncógenes y la inhibición de antioncógenes por parte del virus, que da por resultado una intensa proliferación que origina verrugas. Estos
es frecuente en los genitales ano y faringe. Algunas de estas lesiones pueden presentar una evolución al cáncer. El virus VIH consiste en una bicapa lipídica que contiene las glucoproteínas de la envoltura GP120 y GP41, un core proteico y un complejo conformado por el ácido nucleico viral, en este caso el RNA, y una enzima, la transcriptasa reversa. Existen dos subtipos virales, HIV1 y HIV2, identificados por sus componentes antigénicos. En la imagen 1 tenemos la proteína mayor del core, en la 2 la P7GAG, la P9GAG, la envoltura, la proteína de la matriz P17GAG, la transcriptasa reversa, el RNA de cadena simple, la GP41 y la GP120. Una vez unido específicamente a la célula blanco, el virus ingresa a la célula y libera su RNA, que es usado como molde por la transcriptasa reversa para originar el DNA. Luego, el DNA neoformado es integrado al genoma de la célula huésped, pudiendo quedar inactivo o generar RNA mensajero que codifica para proteínas estructurales y regulatorias de la nueva progenie, que más tarde podrá ser liberada ocasionando la muerte de la célula. Luego de su ingreso por vía genital, el virus HIV penetra las células del sistema inmunitario, linfocitos y macrófagos. En un tiempo variable comienza la reproducción del virus que conduce a la muerte de la célula y con ello al deterioro inmunitario del individuo. Cuando esto sucede, se produce con frecuencia infecciones oportunistas, sobre todo en el pulmón e intestino, además de la aparición de ciertas neoplasias como el sarcoma de Kaposi. La infección y destrucción linfocitaria por parte del HIV es la principal causa de la inmunodeficiencia del SIDA, hecho que permite la aparición de enfermedades que originan las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En la imagen A tenemos una microfotografía de barrido HIV saliendo por gemación de un linfocito infectado. En la B, el sarcoma de Kaposi. En la C, esofagograma que muestra una esofagitis por cándida. Y en la D, una retinitis por toxoplasmosis. En la imagen A también mostramos la microfotografía de barrido con fluorescencia que muestra linfocitos T infectados por el virus HIV. Al lado, en la imagen B, se muestra una tomografía que muestra abscesos cerebrales por citomegalovirus. Y en la C, un rayos X que muestra neumonía por Pneumocystis carinii. El estudio citológico y bacteriológico del flujo vaginal permite el reconocimiento de los diferentes agentes capaces de producir procesos inflamatorios genitales. Por ejemplo, en imágenes tenemos infección por Chlamydia trachomatis, pseudomicelios y esporos de Candida albicans, tricomoniasis genital, células de Pisa de Gardnerella vaginalis, coloicitosis por HPV. Menopausia. Durante la edad fértil, el eje hipotálamo-hipófisis ovárico se encuentra en plena actividad, regulando mediante mecanismos de retroalimentación los niveles hormonales necesarios para una vida reproductiva altamente prolífica. La menopausia es la cesación permanente de la menstruación, aun ante una estimulación adecuada con gonadotrofinas. Se revela la ausencia de ovocitos en el ovario y por ello la disminución de hormonas sexuales femeninas. El descenso de los estrógenos es considerado el responsable de los síntomas posmenopáusicos. Durante el periodo fértil de la mujer, los niveles elevados de estrógenos mantienen la densidad mineral ósea dentro de límites normales. Al instalarse la menopausia, descienden los niveles de estrógenos y se produce un incremento en la resorción ósea, conduciendo al debilitamiento del hueso que predispone a fracturas, conocido como osteoporosis. La densitometría ósea permite la evaluación cierta de la densidad mineral de los huesos, siendo de gran ayuda en el diagnóstico de osteoporosis y en la prevención de las fracturas. En la imagen A tenemos la densiometría ósea de la cadera, en la B fractura intertrocantera de fémur y en la C fractura por aplastamiento de vértebras. En la mujer premenopáusica, los estrógenos ejercen un efecto protector frente a las enfermedades cardiovasculares. Este efecto se pierde en la mujer menopáusica, en la que se observa un incremento
en la incidencia de aterosclerosis y con ella un aumento paralelo de la enfermedad coronaria isquémica. Frente a una paciente menopáusica con manifestaciones clínicas de insuficiencia coronaria, la coronariografía es el método de elección para el diagnóstico de obstrucciones coronarias ateroscleróticas. En el nivel de rama descendente anterior se evidencia una estenosis sintomática en la imagen A. En el cuadro inferior se observa el relleno de contraste luego de efectuada la angioplastía percutánea complementaria con un implante o un stent. En la imagen B se observa lesión obstructiva que asienta sobre el bypass aortocoronario efectuado con un puente de venas afuenas sobre la arteria coronaria derecha. Además de las mencionadas alteraciones a nivel cardiovascular y del sistema óseo, la depresión de los niveles de estrógeno repercute en otros órganos y sistemas. Ejemplo de ello es lo que sucede en el sistema nervioso con cambios en los estados de ánimo, en la piel, donde se pierde la turgencia y elasticidad, y en el aparato urogenital, donde se observa atrofia y mayor incidencia de infecciones. Nos vemos en un próximo audio y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti y nunca dejes de luchar por todos tus sueños. Y ya sabes, nunca te rindas.